Bueno, hola a todos, muy buenos días. Nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por hacer parte de este webinar sobre el futuro de Nubi. Mi nombre es Isabel Higuita, yo soy la líder del equipo de desarrollo y en este caso los voy a acompañar con esta sesión sobre el futuro lo construyes tú, en el que abordaremos esas novedades, esas funcionalidades próximas que tenemos planificadas desde el equipo de desarrollo para próximamente integrarlas en el sistema. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abordar en esta sesión lo que será la gestión avanzada de cuentas bancarias y titulares. Entonces, resulta que es una funcionalidad que nos han solicitado mucho ustedes, nuestros clientes, y que queremos abordar justamente porque va a resolver una problemática que hay actualmente en el sistema, una limitación que además de resolver ese problema va también a permitirnos prepararnos para futuras implementaciones de automatizaciones o optimizaciones del sistema que van a permitir que su trabajo sea mucho más rápido. Entonces, inicialmente vamos a abordar pues el reto pues, que tenemos en el sistema actualmente. Vamos a presentarles nuestra propuesta de solución que está dividida en 3 fases y vamos a ver también pues, los beneficios claves que esto tendría en su operación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abordar primero lo que es el reto actual y es quién recibe realmente el pago. Resulta que actualmente el sistema asume que siempre el titular de una cuenta bancaria, eso lo pueden ver, por ejemplo, en la información financiera del tercero cuando lo estamos editando o creando, el sistema asume que el titular es el mismo tercero que estamos creando, ¿cierto? Entonces asume que es el mismo propietario, es el mismo inquilino, el que está pues asociado a esa cuenta bancaria. Y resulta que esto no siempre pasa, ¿cierto? Esa rigidez pues no contempla esos escenarios en el que según un acuerdo en el contrato el pago se debe realizar, por ejemplo, a un familiar, un apoderado legal, una empresa, en el que ya no es el mismo propietario en el que va a recibir ese dinero, sino que es otra persona y el sistema pues actualmente no permite indicar eso. Entonces, ¿eso en qué consecuencias resulta? Lo primero es esa necesidad de realizar ajustes manuales. Y es que como vimos anteriormente en los informes que nos estaba presentando Daniel, él trae mucha información sobre, digamos, los pagos pendientes que tenemos para propietarios y suele incluir esa información financiera. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando no se tiene como contemplados esos casos o esos escenarios un poco diferentes, esa información toca editarla después de manera manual para que se pueda ajustar a lo que es en realidad. Entonces, esa es pues la primera consecuencia que tiene esta limitación. Y la segunda es el aumento, obviamente, como en la carga operativa o en ese riesgo de la información. Porque, claro, si digamos descargábamos el informe y no trae el titular que es, y nosotros lo gestionamos con la información que viene por defecto y no aplicamos los ajustes manuales, podríamos cometer errores a la hora de realizar los pagos, cosa que también es muy delicada. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática que tiene el sistema hoy y que queremos abordar con esta funcionalidad, nosotros hemos construido una propuesta que se divide pues en 3 fases. Vamos a abordar cada una de las fases para poder comprender muy bien qué significan y corresponde a la asignación de titulares, que sería la fase 1, la fase 2 serían las múltiples cuentas bancarias y la fase 3 serían las cuentas por contrato. Estas fases pues van a abordar desde esa problemática de poder indicar quién es el titular, también es esos escenarios donde un mismo propietario, un mismo inquilino tiene varias cuentas bancarias en vez de solo una, y también abordar esa configuración ya un poco más flexible o de escenarios un poco más específicos a nivel de contrato. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a primero abordar la fase 1, que es la asignación de titular a una cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que en el mismo formulario pues, que tenemos hoy de creación o edición de terceros, tenemos una sección actualmente que se llama información financiera. Entonces, en esta primera fase, lo que se pretende es poder agregar en ella un campo en el que se pueda indicar ese titular de cuenta. Aquí habrían 2 opciones que podemos implementar o una que viene pues por defecto. Entonces la primera opción es el seleccionar un titular existente.
Aquí es tener en cuenta también que lo que seleccionamos ahí son terceros, ¿cierto? Entonces, allí buscamos pues el tercero que tengamos creado actualmente que queramos asociar como titular de cuenta. ¿Por qué son terceros? Porque para los titulares se requiere una información importante que viene a ser, por ejemplo, el nombre, el número de documento, el tipo de documento, el correo, a veces el teléfono, que es información que se usa para algunos procesos automáticos que vendrán a futuro en el sistema. Entonces, por eso se asocia es a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasa si ese tercero no lo tenemos creado, que viene a ser la opción B? Y es que desde ese mismo formulario, sin tener que salir a otros formularios, sino que a partir pues, de un modal pequeño en el que podamos diligenciar la información clave, podamos crear ese tercero para asignarlo como titular. Ahí es tener también en cuenta que, como saben, no solamente son las clases de tercero propietario, inquilino, sino que tenemos varias otras clases, proveedor, empleado, y entre ellas también hay un tipo de tercero que se llama contacto, que funciona muy bien para este tipo de titulares que no tienen pues otros procesos en el sistema, sino que son netamente usados como titulares de cuentas. Y viene también la opción por defecto, que esta opción por defecto es cuando, digamos, no seleccionamos nada, dejamos el campo vacío, y en ese caso el sistema asumiría que el titular es el mismo tercero, ya sea propietario, inquilino, lo pone pues por defecto. Esto también pues para tener como un comportamiento base en el cual el sistema se pueda anclar en caso de que no diligenciemos esa información. Entonces les voy a mostrar brevemente una interfaz, un ejemplo de cómo se vería esto en el sistema. Es muy importante tener en cuenta que esto inicialmente solamente es una propuesta, es algo que se va a empezar a desarrollar y a trabajar, y por ello es importante tener en cuenta que esto es como un montaje. Entonces, este es el formulario que conocemos actualmente de terceros, y como ven en la información financiera, lo que agregaríamos sería este campo de titular, que entonces vendría con un selector. Ese selector viene con autocompletado, entonces podemos escribir el número de documento o el nombre del tercero que vamos a buscar para poderlo encontrar más fácilmente y seleccionarlo. O también tenemos el botón de más para poder crear desde allí mismo el tercero, que viene a estar justo aquí ubicado, y contamos con los mismos campos que venimos manejando, que vienen a ser el banco o entidad financiera, el tipo de cuenta, que viene a ser ahorros, corriente o depósito electrónico, y el número de cuenta. Entonces ahí como para mostrarles brevemente cómo se visualizaría esta primera fase. Entonces en ese orden de ideas vamos a continuar con la fase número 2. Entonces en esta fase ya abordamos lo que es el registro de múltiples cuentas por tercero. Entonces aquí es porque ya entendemos que debemos ampliar como esa capacidad del sistema para poder abordar los casos en los que los propietarios de inquilinos tienen más de una sola cuenta. Para poder realizar los pagos, eso teniendo en cuenta de que puede tener cuentas que son propias, cuentas de algún familiar, de algún apoderado, entonces pueden haber varias cuentas bancarias asociadas, las cuales utilicemos en diferentes contextos. Entonces lo primero que vendría a abordar esta funcionalidad es que dentro del formulario de terceros se va a poder gestionar todas las cuentas bancarias que tiene ese tercero. ¿Por qué dentro del mismo formulario de terceros? Porque queremos evitar como esa necesidad de tener que ir a múltiples lugares a configurar, sino que dentro de un mismo espacio podemos abordar esa gestión. Entonces allí se tendría como una nueva sección, va a ser muy similar en funcionamiento a cómo funcionan hoy los correos electrónicos múltiples, que se muestra una tablita con los correos que tenemos, se pueden agregar allí nuevos y gestionarlos, ¿cierto? Entonces va a ser un funcionamiento muy similar, pero ahora para cuentas bancarias. Allí también tener muy en cuenta que así como se va a poder asignar un titular en la primera fase, en esta segunda fase continúa habiendo esa funcionalidad en la que por cada una de las cuentas bancarias que nosotros agreguemos a ese tercero, podremos indicar un titular diferente dependiendo del caso, ¿cierto? Entonces se va a mantener como esa funcionalidad. Y lo tercero que incluye es poder marcar una cuenta bancaria como principal. Esta funcionalidad es muy importante porque la que marcamos como principal es como si le dijéramos al sistema que sea la que use por defecto cuando nosotros a nivel de contrato no especificamos alguna. Entonces es como si le dijéramos, esta es como la principal que va a tener el tercero, si yo no indiqué nada para este contrato, entonces úseme la principal, que entonces va a ser una funcionalidad importante para la fase 3.
Entonces, antes de pasar a la fase 3, les voy a mostrar también otra previsualización de cómo se vería las múltiples cuentas bancarias. Entonces, como pueden ver, en la misma sección de información financiera se agregaría esta sección de aquí abajo. Entonces, ¿qué tiene esta sección? Lo primero es que tiene un formulario, este es muy similar pues, al que se tiene en la primera fase, con la diferencia de que acá diligenciamos la cuenta que vamos a agregar y luego le daríamos clic a este botón de más para agregarlo a la tabla de cuentas bancarias. Y luego tendríamos justo debajo una tabla donde se lista el titular, el banco, el y el número, y además tendremos las acciones para esa cuenta, que podríamos editarla, eliminarla o marcarla como principal, que es lo que les comentaba la tercera funcionalidad que tendríamos. Entonces, en ese orden de ideas ya continuaríamos con la fase número 3, que la fase número 3 lo que pretende es ya poder especificar y seleccionar cuentas a nivel del contrato, que allí es cuando ya abordamos esos escenarios un poco ya más eh, poco comunes, que ya dependen es de acuerdos que se tienen con el mismo propietario, de dónde se realizarán los pagos y demás, y es poder tener ese control granular de configuración, ¿cierto? Porque sabemos que por cada contrato puede ser diferente. Entonces aquí se van a abordar varias mejoras. Lo primero es que se va a tener dentro de la configuración pues, del contrato, de cada subcontrato, porque sabemos que tenemos la funcionalidad de multipropietarios, multiinquilinos. Entonces va a tener a nivel de cada subcontrato un icono para acceder a la configuración de cuentas bancarias. Entonces se va a tener al lado tanto del propietario como del inquilino, pero sabemos que esta funcionalidad es principalmente enfocada en propietarios, porque a ellos son a los que se realizan los pagos. Entonces, cuando accedemos a esta sección, vamos a poder seleccionar. Lo primero es a cuál o cuáles cuentas bancarias se va a realizar el pago de ese contrato. Entonces, aquí es importante tener en cuenta las cuentas bancarias que se listarían son las que pertenecen a ese propietario, no aparecerían cuentas pues, de otros terceros, sino solamente de ese. En caso pues de que hagan falta allí crear, se podría plantear, por ejemplo, poderlas crear desde allá mismo o se configurarían desde el tercero y luego se iría allí a configurarlas dentro del contrato. Entonces, es importante que las que se listan son las del propietario o las del. Entonces allí podemos seleccionar una o varias. ¿Por qué una o varias? Porque también va a contar con una funcionalidad que es distribución de pagos. Pueden haber escenarios más avanzados donde el propietario nos indica, por ejemplo, que una parte del dinero se va a pagar a una cuenta y la otra parte del dinero se va a pagar a otra cuenta. Entonces allí es donde podremos indicar a nivel de porcentajes, si seleccionamos, por ejemplo, varias cuentas bancarias, qué porcentaje de ese dinero se va a pagar a cada cuenta bancaria, asegurando siempre que la suma sea del 100%. Que es una validación pues que tendría el sistema para que no vayan a haber inconsistencias en los valores. Y también tener en cuenta que como mencionábamos que se va a tener esa funcionalidad de marcar una cuenta como principal, entonces, si digamos a nivel de contrato nosotros no especificamos ninguna configuración, el sistema usaría por defecto esa cuenta marcada como principal. Entonces, no es que siempre estemos obligados a tener que ir a configurar eso en el contrato, sino que lo configuraríamos solamente cuando realmente lo necesitemos, ¿cierto? Cuando ya hay un acuerdo diferente, ya no se va a realizar el pago a la cuenta principal, sino a otra o a varias. Y allí es cuando ya sí nos vamos a esa configuración, que sería es como una funcionalidad adicional. Entonces, para esta fase 3 también les voy a mostrar unas pequeñas interfaces como para que conozcan cómo se visualizaría. Entonces, dentro de la configuración de los subcontratos, sabemos que tenemos varias pestañas en donde primero se puede ver pues, la información del inquilino, propietario, el escenario y después los otros costos. Entonces, la que nos interesa es esta primera pestaña. Entonces, dentro de lo que corresponde al inquilino y al propietario, como ven, tendríamos un icono que es como un icono de banco, por así decirlo, que hace referencia a la información financiera. Y entonces la idea es que al darle clic a ese icono podamos irnos a este modal donde podremos visualizar el listado de las cuentas bancarias que tiene ese propietario e inquilino. Como vieron, tanto el propietario como el inquilino tienen el icono de banco para ingresar a la configuración financiera. Entonces aquí podremos seleccionar, como ven aquí,
cuál o cuáles cuentas bancarias vamos a realizar el pago para ese contrato. Y ya después en esta columna podremos indicar esos porcentajes. Entonces, por ejemplo, si acá seleccionamos solamente una, el porcentaje sería el 100%. Pero si seleccionáramos, por ejemplo, las dos, podríamos indicar 100% abajo, perdón, 50% abajo y 50% arriba, o dividirlo en otros porcentajes, 30-70, 60-40, dependiendo de cómo se tenga el acuerdo pues, con el propietario. Y ya de ahí podremos guardar esa configuración. Entonces, como ven, son unos cambios pues en las interfaces que no son muy grandes, que mantienen pues esa característica de ser intuitivos, de ser fáciles de manejar, pero que van a tener bastantes beneficios ya a la hora de implementarlos dentro del sistema. ¿Cuáles beneficios serían esos? Los vamos pues a abordar más adelante, que es donde viene ya toda pues la gestión y la resolución de ese problema. Pero antes de eso hay algo muy importante y es la actualización integral y consistente. Entonces, resulta que queremos asegurar en el sistema que todo esté acorde, toda la información esté acorde en cada una de las pestañas y diferentes funcionalidades, porque sabemos que el ecosistema Nubi tiene demasiadas características que se conectan entre ellas con la información que diligenciamos. Entonces aquí queremos asegurar que cada una de esas funcionalidades que actualmente usan la información financiera de los terceros estén acordes con esta nueva funcionalidad que se implementaría. Entonces, lo primero es los archivos bancarios. Entonces, como se ha venido notificando últimamente y se le está haciendo mucha fuerza, de hecho es una funcionalidad que el formato PAP de Bancolombia lo van a tener ya a disposición al grupo beta tester. Entonces resulta que los archivos bancarios van a tener también acoplada esta funcionalidad y es que ellos van a traer la información acorde a la cuenta bancaria, al titular, si tiene múltiples cuentas bancarias por contrato. Entonces va a tener en cuenta esa información para poder que muestre los datos reales a los que se debe realizar el pago, de modo que no se tengan que hacer configuraciones aparte o procesos manuales. Lo segundo es los informes de pago. Y es que como vimos anteriormente con Daniel, hay varios informes que acoplan esa información financiera dentro de sus columnas. Entonces la idea es que también estos informes se alineen acorde con esta nueva funcionalidad trayendo la información real. También en el asistente de importación. Entonces sabemos que el sistema tiene una funcionalidad de asistente de importación que permite cargar de forma masiva o actualizar de forma masiva la información de diferentes procesos. Entonces, en este caso, para el proceso de importar terceros o actualizar información de terceros, también se tendrían en cuenta esas columnas para cargar la información, no solamente de los titulares, sino de cuentas, de múltiples cuentas pues, bancarias para los terceros. También en la funcionalidad de egresos y recibos, para los que generan pues egresos y recibos desde tareas comunes, sabrán que hay un check donde se puede decir si mostrar en las observaciones del egreso del recibo la información financiera o información bancaria que tiene el tercero, ya sea propietario o inquilino. Entonces también esta funcionalidad tendría en cuenta esta configuración. Y por último están las plantillas de contratos. Entonces, actualmente las plantillas que ofrece el sistema tienen la posibilidad de poder indicar esos tokens sobre información financiera, digamos, para indicar el banco, el número de cuenta o demás del tercero. Entonces también se van a tener en cuenta crear esos nuevos tokens para poder indicar el titular, el documento del titular, el nombre o otros datos que se obtendrían de esta nueva funcionalidad. Entonces, se va a asegurar como esa actualización integral, que todo esté acorde y actualizado con esta nueva característica para que no quede información por fuera y todo se mantenga en la misma línea. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son pues esos principales beneficios que tendrían ustedes con esta funcionalidad? Lo primero es esa precisión y reducción pues de errores. Esto porque sabemos que este proceso de cuentas bancarias va asociado directamente con los pagos a propietarios y queremos poder asegurar que no ocurran rechazos, por ejemplo, con las funcionalidades de archivos a bancos, sino que la información sea real, verídica y acorde con los acuerdos o la realidad que manejan con cada uno de los propietarios, ¿cierto? Con cada contrato. Entonces, la idea es que se pueda reducir esos errores que puedan suceder en rechazos bancarios y además que sea siempre precisa la información.
También aquí se aborda la eficiencia operativa y es poder eliminar esa necesidad de hacer procesos manuales después de descargar, digamos, un informe de pagos pendientes, de modo que no tengan después que ir a modificar esa información financiera, sino que el propio sistema pueda incluirla, ¿cierto? Entonces se reduciría esa necesidad de tener que hacer retrocesos. Lo siguiente es la flexibilidad total y es entender que el sistema se adaptaría como a esos escenarios un poco más específicos que tenga cada contrato. Entonces habría una flexibilidad en cómo gestionamos esos pagos, como vieron con el tema de porcentajes, múltiples cuentas bancarias. Entonces eso permitiría tenerles como esa libertad de configurarlo. Y lo siguiente es la transparencia y trazabilidad, que ahí también es de entender que se mostraría tal cual la información para poder identificar realmente quién es el que recibe cada pago. Aquí es muy importante tener en cuenta que a pesar de que el pago se realiza a otras cuentas bancarias, a otros titulares, el egreso, o sea, los comprobantes, ya sea de ingreso o ingreso, siempre se van a realizar al nombre del propietario inquilino. Eso es una observación pues, importante. Porque el tema de titulares, cuentas bancarias e información financiera solamente gestiona pues a dónde se va a realizar esa transferencia o esa transacción. Más sin embargo, sigue siendo el mismo propietario del inquilino el que recibe el pago. Entonces, ya la idea es pues que abramos pues este espacio para recibir sus sugerencias, si tienen algún comentario adicional. Esto es una propuesta, esta propuesta aborda ese problema que ustedes nos han contado frecuentemente y que sabemos que es importante abordarlo. Ya vimos en el inicio de la presentación, no solamente para reducir esos procesos manuales, sino también para que la información sea acorde y en futuro, por ejemplo, en estas nuevas funcionalidades de automatización con bancos, se pueda también abordar esos escenarios. Entonces, la idea es que nos cuenten un poco si tienen sugerencias, si esta funcionalidad se acopla como a la necesidad que ustedes tienen, porque realmente nos interesa poder desarrollar para abordar esas problemáticas que ustedes como inmobiliarias tienen.